El llamado proceso para lograr la independencia de Cataluña llevó a 8.000 empresas a abandonar Cataluña y eso los indepes no lo perdonan. ABC. Junts condiciona su apoyo a imponer sanciones a las empresas que se marcharon de Cataluña en 2017. Eldiario.es. Junts reclama multar a las empresas que se fueron de Cataluña. Un año después, logran que los bancos que se fueron regresen. 20 minutos. La Fundación La Caixa y Criteria regresan a Barcelona tras 7 años. Europa Press. Banco de Sabadell oficializa la vuelta de su sede social a Cataluña. ¿Por qué toman esta decisión en estos momentos? El País. El Sabadell acuerda volver a Cataluña porque ya no se dan las circunstancias que motivaron su marcha. ¿Ha sido una contraprestación del Sabadell a Moncloa por su apoyo frente a la OPA del BBVA? ¿Qué pasará con las otras 8.000 empresas que se trasladaron? ¿Cómo se les presionará? ¿Con multas? ¿Qué piensan nuestros invitados? Comenzamos con la opinión de Dolores Serrat. Bueno, primero, nada ocurre por casualidad. Y es verdad que esa vuelta, por lo menos hasta ahora, de lo que es el Banco Sabadell y lo que es la Fundación La Caixa y su brazo inversor Criteria a Cataluña, de momento le dan un espaldarazo a Illa, eso es indudable, e indirectamente a Moncloa. Pero como digo, como nada ocurre por casualidad, uno tiene que pensar qué puede haber detrás de ello. Y el caso del Sabadell y de la Caixa es muy distinto. En el caso del Sabadell, evidentemente, puede haber esa connotación política. La vuelta en enero se empieza a anunciar cuando el Sabadell está envuelto en esa OPA por parte del BBVA y necesita el apoyo del gobierno pues, para seguir siendo lo que es. Pero por otra parte, el Sabadell es un banco puramente catalán, un banco puramente de raíz catalana. Si nos vamos a la Caixa, la cuestión es distinta porque vuelve la Fundación La Caixa y su grupo inversor, un grupo inversor que es el principal inversor en las empresas del Estado. Por lo tanto, también hay allí intereses económicos que en estos momentos no conocemos. Pero de momento lo que no vuelve es CaixaBank, porque la situación del CaixaBank actual es muy distinta de la situación del CaixaBank que salió de Cataluña en el año 2017 cuando se fue a Valencia, porque aparte de haber se unido en el año 2008, haber absorbido a Caja Valencia, ya estando en Valencia han absorbido a lo que es Bankia, que era la unión de Bancaja con Caja Madrid. Por lo tanto, en estos momentos el accionariado de CaixaBank es totalmente distinto y además la sede de Bankia estaba en Valencia. Por lo tanto, eso ya no es tan fácil que vuelva a Cataluña. Es cierto que la sociedad catalana, desde los empresarios a los sindicatos, han visto como una cosa muy buena, ¿no?, la vuelta de los bancos a Cataluña, porque piensan que eso puede ser el motor de atracción para la vuelta de otras empresas. Yo creo que para cantar victoria primero habrá que esperar, porque el saldo sigue siendo negativo. Todavía siguen saliendo empresas de Cataluña y en este último año, si no tengo mal los datos, y seguro que José Ángel lo precisará todavía más, han salido como 340 empresas de Cataluña. Por lo tanto, todavía es mucho más lo que sale que lo que entra, pero evidentemente es un gesto y no cabe ninguna duda que en Cataluña, aunque sea en apariencia, las cosas han cambiado. Es verdad que Illa no tiene nada que ver con lo que eran los dirigentes independentistas, pero está marcado por el independentismo, no solo Illa, sino que también el gobierno de España. Por lo tanto, son esclavos o rehenes de sus socios. José Ángel. Sí, bueno, la vuelta del hijo pródigo, en este caso de la hija, ya no pródiga, sino prodigio, porque la Caixa la Fundación Caixa y el grupo Criteria son de armas tomar. Es decir, no son grandes holdings, son los que ponen nombre en el mapa. Criteria es la parte inversora de la fundación, la que trata de conseguir rendimientos para la Fundación Caixa, pero es una herramienta inversora potentísima. 30% en Naturgy, pues también un porcentaje muy elevado en Caixa, también en Telefónica, es decir, tiene una participación muy importante. Estamos hablando de una
de una vuelta muy potente. El dato lo ha dicho muy bien Dolores. El saldo en el año pasado fue negativo, es decir, se marchan más empresas de Cataluña que las que vuelven. Lo que pasa es que evidentemente hay que analizar muy bien las causas, ¿no? ¿Por qué se ha producido eso? Bueno, en primer lugar, porque yo no sé si, como dicen el Sabadell o como ha podido decir la Fundación, las cosas han cambiado. Y esto me recuerda a lo de la vuelta a la normalidad del COVID, ¿no? Que se decía, bueno, pues queremos volver a lo de antes. Bueno, es que lo de antes, pues depende, ¿no? Depende cómo estabas antes. Lo que querías es que se acabara el COVID. Pues lo mismo pasa, ¿no? Efectivamente, la vuelta a lo de antes, la situación no es la misma, pero la situación en Cataluña sigue siendo complicada. Esa normalidad no es una normalidad muy normal, punto número uno, por mucho que digan que efectivamente no está como en el año 2017. Eso es claro, pero esa normalidad no es bonita. En segundo lugar, porque en el mismo acuerdo de negociación entre Junts y el gobierno está que las empresas catalanas que se habían marchado volvieran. Incluso Junts planteaba sanciones, es decir, está dentro de los esfuerzos del gobierno hacer regresar a las empresas. Y esto es una falta de neutralidad muy importante con otras comunidades autónomas, porque qué bonito es que Barcelona sea un motor en la economía nacional, pero ¿por qué tiene que ser a costa de Valencia? ¿O por qué tiene que ser a costa de Baleares? ¿O por qué tiene que ser a costa de Alicante? ¿Por qué el ministro de Economía tiene que hacer gestiones o tiene que dedicar parte de su tiempo a que las empresas que se han marchado por las razones empresariales que sean vuelvan a determinada comunidad autónoma? Eso no es una neutralidad del gobierno, porque el gobierno está fundamentalmente volcado en gran parte de su tiempo en satisfacer los intereses de Cataluña. Y un tercer dato, y esto es importante. Cuando se eliminó el impuesto a las energéticas, es curioso que no se eliminara el impuesto a la banca, y no se eliminó, salvo en el País Vasco y Navarra. País Vasco y Navarra, en las que las entidades bancarias que tuvieran su sede social en el País Vasco y Navarra podrían bonificar ese impuesto. Es curioso que hay una entidad bancaria muy poderosa que tiene su sede también en el País Vasco. Pero en Cataluña realmente la sede de la Caixa, que es el número 1, pues está en Valencia. Por tanto, volvemos a marcar otra vez las cartas. Es decir, permitimos que determinadas empresas, en función de dónde están radicadas, puedan bonificar el impuesto a la banca. Es decir, el impuesto a las energéticas hay que quitarlo, pese a que le sepa muy mal a Podemos, porque Repsol está en el País Vasco, y el impuesto a determinadas empresas o entidades bancarias que están en el País Vasco, sí. El gesto es evidente, ¿no? Es decir, como hay determinados bancos que no están todavía en Cataluña, si volvieran a Cataluña, esto también sería moneda de cambio. Lo que ha hecho la Caixa es un movimiento interesante, es decir, ha mandado, como muy bien ha explicado Dolores, la Fundación y el grupo inversor, pero la entidad bancaria, con sus depositantes y clientes, permanece en Valencia. Es decir, trata de ponerle, como se suele decir, una vela a Dios y otra al diablo. Pero las explicaciones que pedía Dolores pueden estar ahí. Es decir, primero, la normalidad es extraña, se marchan todavía más empresas, pese a el esfuerzo notable del gobierno en atraerlas, incluso contemplando la posibilidad de sanciones y, por supuesto, con un gobierno volcado, tanto a nivel regulatorio como a nivel de ministerial, para que esas empresas vuelvan. Bueno, pues yo creo que está claro que hay un trasfondo político. Además, en el caso de la Fundación La Caixa, es una decisión personal de su presidente, que se aprobó luego por unanimidad en el Consejo, pero que evidentemente no hay que ser muy listo para ver que tiene que haber un trasfondo político, que es una situación de conveniencia, sobre todo porque las razones por las que salieron se han aplacado, pero no han desaparecido. El independentismo sigue activo y, desgraciadamente, el gobierno de España está a merced, sobre todo de lo que dicen los grupos independentistas, y ya está a merced del gobierno de España. Por lo tanto, hay una concatenación de intereses políticos, pero yo también entiendo que en Cataluña en esos momentos lo quieran vender pues como un éxito. Al fin y al cabo, en apariencia es lo que parece, pero veremos qué consecuencias trae para los demás. Y no hemos escuchado nada de lo que opinan en Baleares, ¿no?, con respecto a que, porque al fin y al cabo el pensamiento es de, oye, ustedes me han utilizado,
aunque es cierto que estaba la sede, pero los trabajadores seguían en Barcelona, ¿eh? Fue esos traslados un poco extraños, ¿no? De que se traslada a la sede social, pero el trabajo se sigue haciendo desde Barcelona. Cuestión distinta es lo de CaixaBank. CaixaBank es mucho más complicado, me parece, que tiene mucho más trasfondo. Y luego Criteria es el principal grupo inversor del gobierno, es que tienen todas las empresas públicas. Solo hay que ver el último movimiento en Telefónica. Es un señor que es miembro del consejo de la Fundación La Caixa y es una persona totalmente afín al gobierno. Por lo tanto, que hay connotaciones políticas no cabe la menor duda, pero habrá que ver si además consiguen lo que se quiere conseguir, que es la atracción de nuevas empresas que habían salido, que vuelvan a Cataluña, y veremos si aplacan a Junts para que no las multe, porque también está ahí la amenaza, ¿no? de los que vuelvan, habrá que multarlos o de alguna manera castigarlos por traidores. Claro que llama la atención también, ¿no? Esa intervención de la política en decisiones supuestamente empresariales, y está bien bucear y rascar y ver en qué invierten estos grupos, a quién pertenecen, de dónde son, para entender un poquito mejor esta realidad, este panorama. Sí, esa intromisión siempre se ha producido y siempre se producirá, porque el poder económico y el poder político pues están entretejidos, ¿no? Evidentemente los ciudadanos tenemos que ser muy conscientes de esa situación y pedirle a los políticos, que son nuestros representantes, evidentemente que controlen también al poder económico y que no se entremezclen. Eso lo ha dicho muy bien Dolores, de los últimos movimientos muy delicados, ¿no? Que se han producido, por ejemplo, en otras entidades, Telefónica, cuando hace pocos meses el gobierno invirtió más de 2.000 millones de euros en comprar acciones. Pero ese es otro tema, ¿no? Me sorprende también de este movimiento que determinadas instituciones catalanas, determinados políticos quieran que todos los bancos, etcétera, están en Cataluña. Me sorprende porque cuando se dice que pues que el Senado o que determinadas instituciones de España están distribuidas, sí, estén distribuidas fuera de Madrid, pero cuando determinadas empresas tienen que estar, que estén todas en mi casa y las tenga todas bien controladas. Es decir, eso de la dispersión institucional depende de la zona. Depende de la zona. Y vuelvo a repetir, a mí lo que me sorprende es que la mayoría de temas, o gran parte de los temas en política nacional, dependen exclusivamente de una comunidad autónoma, que es Cataluña. Si analizamos las últimas noticias más importantes que se han producido en las 2 o 3 últimas semanas, estamos hablando, por ejemplo, de la quita al FLA, con 17.000 millones de euros, que luego ha derivado en quitas adicionales a otras comunidades autónomas, pero se sabe dónde empezó. O meses anteriores, la creación de una agencia fiscal catalana, o ahora el tema de la inmigración. Es decir, ¿cuánto tiempo dedica el gobierno y los ministros a tocar a una comunidad autónoma? Esto es una situación desleal. Lo decimos desde Aragón, ¿no? Que hay gobiernos pues que trabajan y muchas veces, pues como se suele decir, el bien no hace ruido y el ruido no hace bien, que van trabajando pero con las cartas marcadas. Es decir, cuando se habla de motores económicos, ¿por qué Andalucía no puede ser un motor económico? ¿Por qué no lo pueden ser las Islas Baleares? ¿Por qué no lo puede ser Valencia? ¿Por qué no lo puede ser Aragón? Aunque tengamos poca población, ¿por qué no se pueden tener? ¿O por qué pues se ponen unas reglas del juego y todos somos iguales? Nuestra estructura constitucional, nuestra estructura parlamentaria es muy complicada y eso hace que determinadas comunidades autónomas extraordinarias, con personas muy emprendedoras, con mucha población, con una cultura y una geografía excelente, encima tengan más apoyo. Y eso es triste. Eso es triste en un país que quiere tirar en general para adelante. Es decir, que además de situaciones culturales, situaciones geográficas, incluso económicas de partida muy bien dotadas, encima reciban ese apoyo. Eso es una situación que el resto de españoles debemos mirar con mucho ojo.